Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el presente torneo de la candidatura disputado el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich, donde 15 grandes maestros se concentraron para escoger el aspirante a disputar el título mundial con el entonces campeón mundial de ajedrez Miguel Bobbini, gran maestro ruso. En la siguiente partida que veremos a continuación, veremos al gran maestro Stalberg, de nacionalidad suiza, enfrentando al gran maestro ruso Boleslavsky. En realidad, Boleslavsky era ucraniano, pero como Rusia ya dominaba todas esas partes. Bien, corresponde a una apertura cerrada, defensa india de rey, con las piezas blancas. Stalberg inicia el juego con la movida D4, contesta Boleslavsky con caballo F6, C4, podríamos decir, para refrescar en el orden de importancia de grandes maestros. Primero estaba el campeón del mundo, Miguel Bobbini. En segundo lugar, David Bronte, que había luchado con él por el año 50 el título del mundo y había empatado, demostrando ser tan bueno como el campeón del mundo. Y en tercer lugar estaba Isaac Boleslavsky, quien está jugando ahora con las piezas negras. G6, G3, alfil G7, alfil G2, enroque corto, caballo C3, D6, caballo F3, caballo B a D7, enroque corto, E5, E4, torre 8, H3, E por D4, caballo por D4, caballo C5, torre 1, A5, dama C2. 15 años atrás, la India de rey, es decir, era practicada por aquellos jugadores que querían evitar el juego pasivo y las archiconocidas variantes teóricas del gambito dama. Fuera de la Unión Soviética raramente se empleaba. Creo que bastaría con decir que hace poco en el torneo, mencionaba, este es un comentario de Bronte, que para el campeonato del mundo del año 48 únicamente se jugaron 2 indias de rey de las 50 partidas totales. En el torneo de Zúrich, sin embargo, un tercio de las partidas que comenzaron con D4 fueron respondidas con la india de rey. Y actualmente los jugadores extranjeros recurren a ella no menos que los rusos. Un comentario de la época que tiene plena vigencia actualmente, ya que la defensa india de rey es muy utilizada porque indudablemente es un arma muy interesante para aquellos jugadores que les gusta la táctica y la estrategia posicional. La posición que muestra el diagrama que ustedes están viendo es bien conocida por la teoría, siendo la última jugada una, en esa época, de las más modernas. Las blancas pretenden desarrollar su alfil de dama a la casilla, el alfil que está en C1, a la casilla E3, pero antes deben apuntalar su peón E. Es cierto que el caballo de D4 está indefenso por el momento y que las negras podrían ganar el peón de E4 con la jugada caballo F por E4, caballo por E4, alfil por D4, alfil G5, pero las blancas podrían controlar F6 con esta jugada. Dama D7, caballo F6 jaque, alfil por F6, alfil por F6. Y lo que es peor, privarían a las negras de su alfil indio. Sin este alfil, todo el sistema negro carecería de sentido y el peón de más no solucionaría los problemas de este bando. Los pocos intentos con que se ha tratado de probar lo contrario finalizaron catastróficamente para las negras. Esta es la razón por la que a nadie le tienta ya la captura del peón en E4. Nos referimos a esta captura que sería suicida. A4, alfil E3, C6, torre A D1, caballo F a D7.
La India de Rey se caracteriza por una intensa lucha en todos los frentes. El sistema elegido por las blancas en la presente partida les asegura una considerable ventaja espacial, no solo en el centro, sino también en el ala de rey. Las personas estudiosas deberían ser prevenidos a fin de que no se saque conclusiones erróneas. La tarea blanca de transformar en significativa su ventaja de espacio no es en modo alguno fácil. El secreto de la vigencia de la India de Rey se basa en que al ceder terreno las negras obtienen algunas compensaciones difícilmente perceptibles pero reales. Las principales son su fuerte pareja de alfiles, un excelente caballo en la casilla C5 y la torre en E8 que apuntan constantemente al peón blanco de E4, y no hay que olvidarse de los peones. El peón débil de D6 está esperando el momento de ser avanzado a D5 y las blancas deben preocuparse de impedirlo. El peón A cumple igualmente una importante función, pues amenaza con avanzar a la casilla A3 molestando los planes blancos en esa área, lo que obligará a este bando a redoblar su esfuerzo por proteger los puntos C4 y C3. Y si dama C2 es el último descubrimiento teórico para las blancas, lo mismo puede decirse de caballo F de 7 para las negras, que hasta ahora solían jugar dama A5 en vez de caballo F7, pero tras alfil F4 se veían obligadas a descolgar su caballo de C5 o su alfil del rey. Después de este hallazgo, el peón de D6 puede ser cubierto con la jugada caballo E5, ¿no es cierto? Desde atrás. Bien, acá Stallber continuó con F4, dama A5, alfil F2, caballo B6, alfil F1, alfil D7, A3. Stallber decide salvaguardar su posición de una vez para siempre, atajando el avance del peón A negro. El inconveniente de esta decisión es que la casilla B3 queda así desprotegida, pero por otro lado los peones A y B, así como el caballo de C3, son reforzados. La siguiente fase de la partida, hasta aproximadamente la jugada 30, consiste en un juego de cuidadosas maniobras con las que ambos bandos tratan de sondear los puntos débiles del contrario. Las blancas preparan la jugada E5 y las negras D5, jugar D5 o F5. Y ambos contendientes tratan de impedir las rupturas del contrario. Entonces, torre A D8, rey H2, alfil C8, caballo A2, caballo B a D7, alfil G2, caballo F6, caballo C3, torre D7, caballo F3, torre D E7, con igualdad. No puede decirse que las dos jugadas que siguen tanto del blanco como del negro sean precisamente habituales. Las negras tratan de presionar con la máxima fuerza sobre el peón E blanco, mientras que este bando trata de distraer al contrario con la amenaza de capturar su peón en D6. Para implementar esta característica idea, el orgullo de la posición blanca, el antes centralizado caballo, no encuentra mejor casilla que la suya originaria en G1, ya que de otro modo entorpecería a alguna de las piezas de su color. Creo que ya va siendo hora de familiarizar, ¿no es cierto?, a la audiencia con los misterios del peón D rechazado de las negras en la India de Rey. A pesar de que se halla en una columna semiabierta y constantemente expuesto al ataque, no es un hueso fácil de roer. Aparentemente el método más simple para las blancas es retirar su caballo de D4, pero en D4 es precisamente donde las blancas necesitan que se halle su caballo. Su labor allá consiste en fiscalizar la casilla B5, C6, E6 y F5, neutralizando al mismo tiempo la acción del alfil rey negro.
solo después de haber tomado medidas contra los posibles ataques negros, contra H3 me refiero, que era el avance del peón negro a la casilla H3, alfil E6 y F5, pudo este caballo dejar el centro, pero entre tanto las negras pueden reagrupar sus fuerzas, de modo que la debilidad del peón D se revela imaginaria. Los métodos contemporáneos de juego en la apertura reconocen la ilusoria debilidad de tales peones y sin embargo paradójicamente fue la eterna debilidad del peón de D6 lo que hizo que la India de Rey fuese considerada durante mucho tiempo una defensa dudosa. Este comentario corresponde al gran maestro David Bronstein. Entonces, caballo G1, defendiendo el peón E. Si E5, alfil F5. Bien, en 5 jugadas, el caballo del rey retorna a su origen para proteger el amenazado peón E4. Otra posibilidad sería avanzar este peón, pero al precio de abandonar la casilla F5 al enemigo. Entonces, después de E5, alfil F5, las blancas están obligadas a sacrificar la dama. E por D6, con lo que se impondrían, pero la simple jugada entonces E por F6, ¿no es cierto? El blanco terminaría ganando por la ventaja de entregar la dama por varias piezas negras, pero la simple respuesta, alfil F5, D por, en vez de, si el blanco juega E5, la simple respuesta D por E5 daría un excelente juego a las negras. Volvemos entonces, caballo G1, caballo F a D7, alfil D4, si torre D6, viene caballo B6 con ventaja a las negras. Alfil D4, caballo B6, alfil por G7, rey por G7, torre por D6, caballo por C4, torre D a D1, alfil E6. Aunque el esquema general de la posición no ha cambiado, sí han sucedido importantes acontecimientos. Los alfiles de casillas negras, el peón blanco de C4, el negro de D6 han desaparecido del tablero. La desaparición de los alfiles de casillas negras obliga a ambos contendientes a establecer reajustes en sus respectivos planes estratégicos iniciales. Por ejemplo, las negras han de considerar la necesidad de protegerse contra el peligro derivado de la debilidad en la gran diagonal, así como el posible avance del peón F hasta F6, junto con la eventual instalación de la dama blanca en H6. En vista del serio peligro que corría, ha de juzgarse como muy buena la última jugada de Bolesław. Su alfil está listo para entrar en acción en la diagonal G8 A2. Y el peón F será avanzado a F6 a fin de proteger a su rey del ataque sobre la gran diagonal, ocupando el alfil en lugar de origen del peón. Las blancas, entre tanto, han de esforzarse por romper la nueva línea defensiva de su adversario. No han de escatimar ningún medio en su esfuerzo, ya que de otro modo perderían la iniciativa y en tal caso las debilidades de su posición, la casilla B3, la falta de control sobre D3, E3 y F3 y el papel pasivo de su alfil, difícilmente apreciable durante el propio ataque, se convertirían en blancos de numerosas combinaciones. Entonces el blanco ahora continúa con dama F2, F6, caballo F3, alfil F7, E5, un sacrificio en el más puro estilo de Stallberg, un experto táctico y un maestro en el ataque directo al rey. No puede permitirse que las blancas se instalen en E5, por lo que el peón ha de ser eliminado.
pero ello da lugar a la apertura de la columna F, creando serias amenazas contra el rey negro. F por E5, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, torre por E5, F por E5, torre por E5, torre F1, torre F5. A pesar de su apuro de tiempo y de que la batalla se encuentra en su punto álgido, Boleslavski desprecia una tabla segura a base de la retirada dama C7, defendiéndose de la doble amenaza dama por F7 y dama F6 jaque, ganando la torre negra. Su esperanza de explotar el peón extra no puede, sin embargo, concretarse debido a la mala situación de su rey. Aunque las negras consiguiesen rechazar todas las amenazas de las blancas, este bando podría sin grandes dificultades conseguir jaque perpetuo. Dama de 4, jaque, resolviendo parte del problema blanco, la dama ocupa la gran diagonal. Rey G8, torre por F5, G por F5, dama E5. A juzgar por sus dos últimos movimientos, es probable que las negras hayan omitido esta jugada. Ahora su posición es alarmante. Dama B6. Buena jugada. La desclavada inmediata era imprescindible. Las blancas no solo amenazaban dama por F5, sino también la jugada G4 y si F por G4, entonces caballo E4 y el blanco estaría ganando. Si ustedes ven, después si el peón negro desaparece de F5, el caballo se mueve a E4, el caballo negro en C5 está clavado por la posición de la dama y viene amenazas con caballo F6 destrozando la posición adversaria. Porque si se juega, usemos la imaginación, si yo hago en este momento F por G4, viene caballo E4 amenazando, ¿no es cierto?, la posición del rey, digamos, del caballo. Entonces el negro no tendría muy buenas defensas, ustedes ven. Esto es bueno, esta forma de usar nuestra mente en cálculo. Esta es el pensamiento, la visión mediata, por así decirlo en ajedrez. Visión inmediata lo que usted está mirando, visión mediata lo que no se ve, el cálculo mental. Por eso jugó dama B6. La otra posibilidad que tenía, bueno, las negras al mover la dama al punto adecuado evitan el principal peligro. El intento de conservar el peón mediante alfil G6 se revelaría catastrófico, pues además de la jugada G4, las blancas podrían disponer de una nueva clavada que conduciría al rey negro a una posición de mate. Alfil F1, dama B6, alfil C4 jaque, rey F8, dama F6, rey E8, caballo D5, nuevamente aprovechando la clavada del peón y con amenazas fortísimas. No es posible meterse en tales variantes con apuro de tiempo. Ahora las blancas restablecen el equilibrio material, mientras que el rey negro continúa en peligro. Entonces volvemos. Dama E5, dama B6, dama por F5, alfil G6, dama E5, caballo D3. Esta jugada en pleno control de tiempo, movida 40 de las negras, sirve para recordar a las blancas que su oponente también dispone de amenazas sobre su campo. La dama negra está lista para capturar el peón de B2 o, de producirse condiciones favorables, ocupar la casilla F2 y amenazar con caballo E1 al rey de la blanca.
dama E6, continuación de la partida, rey G7. Un error. Esta jugada fue escrita en la planilla que se introdujo en el sobre. Esta fue la jugada secreta destinada al árbitro. Naturalmente, Stalber desconocía la jugada, por lo que tuvo que analizar ambas posibilidades negras, rey G7 y alfil F7. Si alfil F7 venía dama G4, bien. Tenemos acá, después de rey G7, dama E7 jaque. En el momento de aplazar, Boleslavski esperaba caballo D5. Con la jugada en esta posición. Esperaba que el blanco jugara caballo D5. Y tras, él esperaba en este momento caballo D5 y tras dama por B2, las blancas no dispondrían más que de jaque perpetuo. No les queda otra, porque acá está la fuerte amenaza caballo E1 por parte de las negras en algún momento. Entonces, la fuerte jugada de Stalber, dama E7 jaque, cambia sustancialmente las cosas. Retirar el rey a G8 queda fuera de cuestión, ya que las blancas continuarían con caballo D5 con amenazas de mate. De todos modos, así pues, el alfil debe cubrir el jaque, pero entonces el caballo blanco puede llegar a la casilla D6 vía E4. Por consiguiente, en lugar de rey G7, era preferible haber jugado alfil F7 como jugada secreta. Las blancas podrían en tal caso optar por el jaque perpetuo o jugar dama G4 ganando el peón de A4, pero se encontrarían que las negras ocuparían la casilla F2, compensaría la pérdida del peón y el desenlace más probable también sería tabla. Tal como siguió la partida, las tablas se producen igualmente, pero tras nuevas e interesantes aventuras. Rey G7, dama E7 jaque, alfil F7 única, caballo E4, dama por B2, cubriendo la casilla F6, caballo D6, dama F2, caballo E8 jaque. Aunque lejos de ser evidente, estas jugadas parecen correctas. Rey G8, caballo F6 jaque, rey G7, caballo H5 jaque, rey G6, G4, caballo C5. Tablas a propuesta de Stalber. El intento de terminar la partida con una combinación de mate y sacrificio de dama incluido a base de lo siguiente. Vamos a mostrar. Esta es la posición final. 4. Si H6 viene dama por C5. Y estaríamos en presencia de un mate. Bien. Pero H4, el negro podría jugar caballo E6. H4 tampoco hubiese ganado. Las negras contestan con H6. Ya. Bueno. Hay unas líneas muy interesantes con esta posición donde se muestra que, a ver, la movida 48 es donde se pone fin a la partida con caballo C5, pero se insistió mucho en que el blanco tenía esa jugada H4 y las negras tenían que haber contestado en forma muy precisa, porque si no corrían serias inconvenientes y con serias posibilidades de perder la partida. Pero
Miguel Naidoo decía que la jugada crítica era H4 y las negras podían haber contestado con caballo E6, y si caballo G3, ahora H6. Buena jugada. No, acá lo quiero comentar para que ustedes no, dama F4 por rey H3, dama E3, alfil E4 jaque, rey G7, G5, dama C3, rey G4, ganando. Análisis de Miguel Naidoo. Entonces, a caballo G3, H6, se llega al empate porque si H5 jaque, rey H7, caballo F5, dama F4 jaque, rey G1, dama C1 con tablas, o 51, caballo caballo F5, dama F4 jaque, rey H3, H5, G por H5, rey por H5, perdón, acá estamos equivocando el camino. Voy a colocar las piezas donde estaban. A ver. H5, G por H5, la jugada correcta es rey por F5, dama por F7 y rey E5, y composición de tabla. Disculpen ahí, uno se enreda con tantas líneas, pero volvamos a la posición final en el tablero, la jugada 48, posición tablas, una partida muy interesante donde he agregado comentarios del genial David Ronten, que fue un extraordinario jugador para comprender lo que se llama la defensa india de rey, que muchas personas creen que es llegar y jugarla. No, para jugar la defensa india de rey usted tiene que ser un muy buen táctico y juego de posición. Lo mismo el blanco, para jugar contra la defensa india de rey debe dominar todas las sutilezas de lo que es el juego de posición y la táctica también. Bien, nos veremos más adelante con más partidas de este interesantísimo campeonato, torneo candidato, mejor dicho, disputado en Zurich el año 1953. Interesantes partidas de este gran torneo que yo recomiendo justamente estudiar a los clásicos del ajedrez. Hasta pronto y muchas gracias.